Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Les saluda su hermano Sony desde Panamá. Un saludo a todos los hermanos que se congregan en el norte de América hasta Washington. Saludamos a los hermanos allá, a Puerto Rico, Chile, República Dominicana, Centroamérica. Un abrazo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá. Hoy tenemos un estudio, la continuación del anterior, esta es la parte 2, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Así que si pusieron mucha atención en la primera parte, pongan un poquito más de atención en la segunda parte. Este es un estudio bíblico que es vital, importante para aquellos que están introduciéndose al estudio de los tiempos finales, los que le encanta la escatología también. Así que pongamos atención, tengamos una Biblia a mano, sobre todo nuestros apuntes, que nadie te quite la concentración. Así que vamos a iniciar este estudio sin más demora, hermano. Cristo mismo nos dio una revelación profética, nos da una revelación, nos da una clave, nos da la llave para poder entender lo que es el libro de Apocalipsis. El libro se divide, si no me recuerdan, lo hemos dividido en 3 partes y así se divide la estructura misma descrita en Apocalipsis 1:19, como lo hemos leído y estudiado en la semana pasada. Son las cosas que se suceden después una de las otras. Entonces nos va dando el orden cronológico. En primer lugar, lo que sucedió, o sea, la visión de Cristo que vio Juan y que está en el pasado, que involucra el capítulo número 1. Tenemos la segunda parte, es lo que sucede, o sea, está referente al tiempo presente, el tiempo actual, lo que representa la era de la iglesia. Y lo vamos a encontrar así en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3. Y eso abarca desde el Pentecostés hasta el momento que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos la tercera parte, es lo que sucederá, o sea, estamos hablando del proceso en el futuro, esa semana 70, ese tiempo que llamamos la tribulación y la gran tribulación, durante la cual la iglesia sin duda no estará en la tierra, no estará su presencia solamente en los cielos, porque será raptada en ese momento. La venida de Cristo en gloria, el milenio y la eternidad van a involucrar todos los capítulos del 4 hasta el 22. El arrebatamiento de la iglesia es lo que marca entonces definitivamente, lo que define, lo que determina, lo que fija la línea de tiempo entre el pasado y el futuro en el Apocalipsis. Lo que marca la línea de tiempo entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Apocalipsis y así lo siguiente. Todo esto nos da la clave para entender el libro de Apocalipsis. Todo esto nos permite concluir que la iglesia estará en el cielo cuando comience Apocalipsis 4 y 5. Y por tanto, no estaremos en la tierra cuando comience la tribulación que se describe a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Porque estaremos ¿con quién? Con el Señor, nosotros, la iglesia. Y como dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Leamos así en el libro de Apocalipsis. Y aquí es importante que pongamos atención, como lo aclaramos en la conferencia anterior, en la parte 1. Leamos así, dice, después de esto miré. Tenemos que poner cuidado en todas estas palabras que se están utilizando aquí, porque hay aquí una clave importante que marca la línea, la separación entre el tiempo de lo que pasó, o sea, del pasado, que es el actual presente, es el límite, entonces la línea que marca entre la iglesia, la finalización del periodo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, y el periodo del futuro, donde se vienen los 21 juicios, el evento eso que abarca esos 7 años que llamamos el periodo de la semana 70, la última semana de Israel. Entonces, leamos aquí, dice, y aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, cuando habla aquí que se abre una puerta y se ve una puerta abierta en el cielo, estamos hablando de un evento muy importante que se dará, hermano. Estamos comprendiendo aquí que la iglesia será raptada, hermano. Y pongamos atención, ¿qué dice más? Y la primera voz que oí, como de trompeta, una voz como de trompeta, ahí estamos comprendiendo
el significado de lo que se está utilizando aquí, que es parecido a lo que encontramos en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ahí vemos cuando se dice que el Señor sonará la trompeta. Hablando conmigo, dice, y dijo, sube acá. Cuando dice sube acá, ese es un llamado parecido al que se le da a los dos testigos que describe el libro de Apocalipsis también, en su capítulo 7. Vamos a ver, hermano, que es importante. En el capítulo 7 hablamos de los 144,000. En el 11 hablamos de los dos testigos, hermano. Entonces, vamos a ver qué está pasando aquí, hermano, cuando dice sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Qué cosas van a suceder después de esta? O sea, estamos hablando que pasamos del tiempo actual de la iglesia al futuro, hermano. Entonces, aquí es importante. En el Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de esto, esta frase, después de esto, significa que lo que sigue a partir de Apocalipsis 4, a través de todo el resto de Apocalipsis, son eventos que siguen a la era de la iglesia, al rapto. No voy a profundizar más esto porque ya hemos hablado mucho de esto anteriormente. Quedando suficientemente esbozado bajo esta expresión, debemos entender claramente después de la era de la iglesia. Eso es lo que quiere decir después de esto, después de la era de la iglesia, ya que lo que precede a este versículo son los capítulos 2 y 3. Todo esto es un todo de acuerdo con la estructura del libro de Apocalipsis 1:19. Recuerda que ahí está la clave y el mismo Señor Jesucristo nos da la estructura de cómo está estructurado para dar la cronología de los eventos del libro de Apocalipsis. Cuando leemos así, he aquí una puerta abierta en el cielo, Apocalipsis nos traslada a partir de este momento al estudio al cielo, y de ahí es que serán vistos los acontecimientos que se darán en el resto del libro del 4 al 22, hermano. Debemos recordar que la iglesia ya no estará en la tierra. Según el libro de Apocalipsis 4:1, comienza a suceder. Entonces ahí comienza el futuro. A partir del capítulo 4, final del capítulo 3, el comienzo del capítulo 4 de Apocalipsis, en ese momento se da el rapto de la iglesia. Una vez que Juan sube al cielo, entonces ve el desarrollo de los acontecimientos apocalípticos desde allí. Desde arriba y no desde la tierra. Todos los eventos son descritos desde el cielo. De igual forma lo veremos nosotros la iglesia, que no aparecemos mencionados a partir de este momento, sino hasta Apocalipsis 19. Este pasaje pues nos traslada en nuestro estudio al cielo y desde allí es que veremos lo que sigue. Dice así la palabra de Dios, la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Hay muchos teólogos, estudiosos, muy serios que ven este versículo y describen aquí que es el momento preciso cuando se va a dar el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Pues Juan en ese momento es parte de la iglesia también. Y representa a la iglesia también. Y todo esto está hablado y basado bíblicamente. Vemos que Juan es parte de la iglesia. Viene a ser como un representante de la iglesia y en ese momento él sube. En ese momento que él sube, cuando las puertas de los cielos se abren, es cuando ocurre el rapto de la iglesia. Aunque el rapto de la iglesia no se describe como tal, claramente en el libro de Apocalipsis, pues se deduce, hermano, se quita el velo. Vemos la iluminación de lo que está revelado entonces, de que la iglesia en ese momento es que es raptada, porque a partir del capítulo 4 en adelante hasta el 22, hasta el capítulo 19 donde se menciona a la iglesia, entonces no se menciona por ningún lado, porque la iglesia sin duda alguna no pasará la tribulación como muchos están predicando y enseñando. La iglesia no pasa la gran tribulación tampoco, ni la tribulación ni la gran tribulación. El versículo describe el arrebatamiento de Juan al cielo justo al momento en que termina el capítulo 3 y comienza el capítulo 4. Es decir, justo en el momento que termina la era de la iglesia.
Dicen además que Juan representa, aclaremos ahí, anótalo, representa a la iglesia por cuanto Juan es miembro de la iglesia. Juan es una de las columnas pilares de la iglesia según Gálatas 2:9. Y aún parte de los cimientos de la iglesia como todos los apóstoles según Efesios 2:20. Dicen estos estudios que al revestir a Juan todas estas características, llenar todas estas características, entonces Juan no puede ser separado de la iglesia. Consecuentemente señalan que el arrebatamiento de Juan al cielo, descrito en el capítulo 4, verso 1, es en realidad también el arrebatamiento de toda la iglesia. Existen más argumentos para sostener que el rapto de Juan, descrito en el capítulo 4:1, es el rapto también de la iglesia. En efecto, el verso 4:1 habla de una voz de trompeta. Y eso coincide con la trompeta que sonará cuando ocurra el rapto. Recuerda 1 Tesalonicenses 4:16, 1 Corintios 15:52. Bajo esta interpretación, quienes seamos arrebatados escucharemos el momento del rapto, la voz del Señor Jesucristo, este mismo que dice en Apocalipsis 4:1, que dice, sube acá. O sea, la iglesia que esté velando, esa iglesia que no tuvo reproches, esa iglesia que es perfecta, como lo describe el mensaje de las 7 iglesias, la iglesia de Filadelfia, que reúne estas características. Este llamado repentino, sube acá, la voz como de trompeta, está ubicado justo después de la era de la iglesia, hermano. Juan es un miembro de la iglesia, por lo tanto bien se podría decir que él es llamado a ser parte de la iglesia cuando suceda el rapto. Sin embargo, debemos saber que la interpretación que se le da acá como el arrebatamiento de Juan, y tratamos de llevarlo a su semejanza a nivel de lo que es la iglesia, esta posición es defendible y tiene una buena base bíblica, pero debemos defenderla sin dejar duda alguna, para que no quede a confusión, porque la palabra de Dios no es para confusión. El libro de Apocalipsis es para correr el velo, para descubrir, y no para orar y dejar las cosas como simbólicos o simbolismo que la gente no entienda, pues la palabra de Dios se interpreta así misma. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella es escrita, porque el tiempo está cerca. Es importante, hermano, todo aquel cristiano que lee la palabra de Dios dice, bienaventurados, somos muy bendecidos los que leemos las palabras de esta profecía, hermano, y guardamos las cosas que en ella están escritas, hermano, porque el tiempo está cerca. Es una interpretación que considero muy seria, pero debemos tener en cuenta varias cosas. Número 1, anota ahí. Capítulo 4:1 solo nos habla de Juan y no de la iglesia, si lo tomamos así en forma literal. Número 2, cuando Apocalipsis quiere referirse a la iglesia, la llama iglesia o esposa, tal como podemos ver en los capítulos 2, 3 y 19. Número 3, capítulo 4, verso 1, deja claro en todo momento que la voz le habla a Juan y que la orden de que subiera es a los efectos de que fueran mostradas las cosas que seguirán a la era de la iglesia, para mostrarle a Juan todo lo que vendría en el futuro. Número 4, ese rapto de Juan es un rapto que tiene una finalidad distinta a la del rapto de la iglesia. La iglesia será raptada antes de la tribulación para estar con Cristo, según Juan 14:3. Ser librada a la hora de la prueba, según Apocalipsis 3:10. Ser juzgada ante el tribunal de Cristo, según Romanos 14:10. Y celebrar la boda del Cordero, según Apocalipsis 19:7. En cambio, el rapto de Juan tiene por finalidad mostrarle a Juan la revelación de lo que sigue a la era de la iglesia. Entonces, si bien identificar el rapto de Juan con el rapto de la iglesia tiene cierta base bíblica, considero que estas 4 cosas que hemos mencionado, que hemos anotado, no deben dejar lugar a la duda. Podemos adoptar la interpretación que vengo esbozando hasta estos momentos, pero debemos ser prudentes
y tener en cuenta las cuestiones anotadas en los puntos que mencionaba, los 1, 2, 3 y 4 que hemos mencionado ahorita. Lo que no hay duda es que al comienzo del capítulo la iglesia ya no estará en la tierra, al igual que no estará mientras se desarrollen los capítulos 4 en adelante. Ello fue abundantemente fundado y no considero que debemos volver a repetirlo, hermano. También, oportunamente, ya explicamos que el rapto de la iglesia no está descrito en Apocalipsis. Pero, de acuerdo a los eventos y la cronología, y nos vamos guiando, y el discernimiento nos lleva a que la iglesia definitiva no está, porque no es mencionada hasta el capítulo 19. Y de acuerdo a la estructura que se nos da en el capítulo 1, verso 19, que el mismo Señor Jesucristo nos da la llave y la estructura de la cronología de los eventos. Repetimos, capítulo 1 habló de lo que sucedió. Capítulo 2 y 3 habla del tiempo presente, actual, el tiempo de la iglesia. Y del capítulo 4 al 22 habla del futuro, los siguientes eventos que siguen después de que la iglesia es levantada. Recordemos estos puntos que son importantes para que tú entiendas y comprendas el libro de Apocalipsis. El rapto de la iglesia, lo que marca el pasaje de la era presente, capítulo 2 y 3, el futuro, capítulo 4 al 22. El rapto definitivamente es esa línea de tiempo que separa el presente del futuro y lo que disparará el cumplimiento de los capítulos 4 al 22 de Apocalipsis. Así que definitivamente el rapto es ese evento, esa línea, ese gran evento que marca la separación, entonces, la tercera parte del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 4:2 dice así la palabra de Dios: y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono estaba establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y al instante yo estaba en el espíritu, dice, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es importante que conozcamos la descripción, cómo la palabra de Dios, cuando comienza a explicar las características del trono, todo tiene un significado específico, hermano. Lo que ocurre aquí es una consecuencia directa cuando se le dice a Juan: sube acá, que vimos en el versículo anterior. Juan vio una puerta abierta en el cielo y fue llamado a subir. En efecto, el efecto inmediato de ese llamado es que Juan se encuentra en el espíritu. Es decir, se encuentra transportado al cielo espiritualmente. Si bien las versiones hablan del espíritu con mayúsculas, y ello podría hacer pensar que la referencia es al Espíritu Santo, parece más prudente sostener que en realidad Apocalipsis 4:2 habla del espíritu de Juan y no del Espíritu Santo. En Apocalipsis 1:10, Juan también nos menciona que estaba en el espíritu al comenzar a recibir la revelación, y parece más razonable pensar que el versículo hablaba de un traslado del espíritu de Juan, una situación espiritual a tal nivel que resulta apta para recibir la revelación. Pablo había experimentado una situación similar, ¿recuerda? Según podemos ver en 2 Corintios 12, del verso 2 al 4, donde se relata que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y donde relata que se le revelaron cosas que no se puede revelar. Aún así, a Pablo se le dio a revelar misterios como este del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Debemos tener en cuenta que las revelaciones de Dios no caben en ninguna mente humana. Es por ello que es necesario que Juan estuviera en una situación espiritual especial para recibir la profecía de Apocalipsis. Eso explica entonces la razón por la cual Juan estaba en el espíritu cuando comenzó a recibir la revelación en Apocalipsis 1:10, y porque también lo estaba ahora en Apocalipsis 4:2. En Ezequiel 1:26 recordemos lo que dice: y sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Aquí estamos viendo cómo se trata de explicar en el libro de Ezequiel capítulo 1, donde muchos hablan de la descripción de que se da ahí. Para esos tiempos no existe el lenguaje que tenemos actualmente, y se trata de describir como una especie de nave espacial, y lo relacionan con lo que diríamos ahorita mismo como los ovnis. Ahora, aquí también se describe lo que es el trono, alguien sentado
sobre él, una figura del trono que había una semejanza que parecía sobre sentado sobre él. Entonces el trono establecido en el cielo del cual habla el versículo es el trono de Dios. El profeta Ezequiel había tenido la misma visión según podemos leer en Ezequiel 1, 26 y 27, donde dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. El trono nos da la idea de una absoluta soberanía de Dios, y en este contexto apocalíptico nos da principalmente la idea de juicio. El ver el trono a esta altura de la revelación ya nos da la idea de que Dios está a punto de intervenir y sus juicios están a punto de que se desaten, tal como se verá a partir del capítulo 5 y los siguientes. Dice el libro de Salmo 9, verso 7: pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. ¿Están anotando ahí? Con la cual se reafirma esta idea que precede antes de que el trono, así como se nos muestra, nos subiera al pronto el comienzo de los juicios, que los juicios están a punto de darse. Esta escena que se nos presenta me recuerda lo que dice Zacarías 3:13: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. El panorama que tenemos ante nuestros ojos de un trono establecido y a Dios sentado en él nos habla de juicio, de que Dios está listo para comenzar a desencadenar la serie de eventos finales de la tribulación que vendrán y que se desarrollan en los capítulos 6 y los siguientes en adelante. Dios siempre ha estado y estará en su trono absoluto y soberano, por el hecho de que aquí ese trono se nos muestra y nos habla de una pronta acción de Dios sobre toda la creación, sobre la tierra. Y aquí vemos una imagen del trono como lo escribía Ezequiel también. Y en Apocalipsis 4:3 leemos así, dice: y el aspecto del que estaba sentado semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Apocalipsis 4:3. La profecía continúa describiéndonos el trono, hermano, centrado ahora nuestra atención sobre quién está sentado en él, es decir, Dios. Juan nos da una descripción detallada de Dios y ello por varias razones. Primero, porque Dios está cubierto de luz que impide la descripción. Dice 1 Timoteo 6:16 que Dios habita en luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dice el libro de los Salmos, Salmo 104, verso 2, que Dios, sencillamente no hay palabras para describir a Dios. Se cubre de luz como vestidura, dice Salmo 104:2. Dios se cubre de luz como vestidura. Según Juan no puede describir este en detalle, porque sencillamente no hay palabras para describir a Dios. Entonces, lo que hace la profecía revelada a Juan es establecer semejanzas. Escribe y establece semejanzas. Dice que el aspecto de Dios es semejante a piedra de jaspe. Esto coincide con Apocalipsis 21:11, donde dice, hablando de la nueva Jerusalén y de la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, dice, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces, ¿de qué color es la piedra de jaspe? La piedra de jaspe es de color blanco y se caracteriza por su brillantez. El jaspe puede interpretarse como símbolo de pureza y santidad, los cuales son atributos por excelencia de Yahweh, de Dios, nuestro Elohim. Si leemos Apocalipsis 21:19, veremos que esta piedra, el jaspe, es el primer cimiento de la nueva Jerusalén. Recuerda que son 12 piedras. Son 12 piedras que están en los cimientos de la gran Jerusalén, la Jerusalén celestial. A diferencia del jaspe, la cornalina es de color rojo, es roja. Según Apocalipsis 21:20, es el sexto de los fundamentos de la nueva Jerusalén. Simboliza la ira de Dios y los juicios a través de los cuales está
esta ira se va a ejecutar. En este contexto de preparación de juicio apocalíptico en el cual nos estamos adentrando, tiene fundamento decir que el jaspe y la cornalina en el trono de Dios nos están hablando de que la ira de Dios está a punto de derramarse. Los juicios están por comenzar. O sea, la cornalina. Y que estos juicios serán justos y santos, lo que representa el jaspe. Tal como es propio de nuestro Dios. Tal como dice Apocalipsis 19:2, los juicios cornalina son verdaderos y justos. Jaspe. ¿Lo tienes? Cornalina representa los juicios y el jaspe lo que es verdadero y justo, lo que es santo, blanco y brillante. El arco iris que aparece alrededor del trono representa algo maravilloso, la paciente y grande misericordia de Dios. El arco iris nos recuerda del pacto que Dios hizo con Noé respecto que no volvería a destruir la tierra con agua, sino con fuego. Génesis 9:13 al 16. El arco iris es definitivamente un símbolo de la fidelidad de Dios en cumplimiento de sus pactos. Recuerda que son solamente 7 pactos que Dios ha hecho con el hombre. Es un símbolo de amor y de misericordia por parte de Dios. La Biblia dice, Él es tardo para el aire y grande en misericordia. En verdad, Éxodo 34:6. El color del arco iris es de color esmeralda, es decir, un color similar al verde, lo cual viene a temperar en parte el color de la cornalina, es decir, la misericordia de Dios viene a temperar su ira. La significación de esto es enorme teniendo en cuenta que estamos en el contexto de los juicios apocalípticos. Esto nos habla de que Dios tendrá misericordia, o sea, el arco iris, aún una vez que haya sido quitada la iglesia de la tierra y hayan comenzado los juicios apocalípticos. Los juicios de Apocalipsis, que son representados por la cornalina y el jaspe. La salvación seguirá siendo posible aún luego del arrebatamiento de la iglesia. Y debe estar claro aquí que esto va a ser a través de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Pero tal salvación luego del rapto tiene su pago, su consecuencia, que será la persecución y la muerte del creyente. Apocalipsis 20:4. En síntesis, el versículo en cuestión nos da una enseñanza acerca de la pureza, la santidad, la ira y el juicio de Dios. Por ende, sobre todo, nos enseña que Dios seguirá siendo misericordioso mientras se ejecuten los juicios apocalípticos, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Al tratar el próximo versículo nos encontraremos con 24 ancianos que rodean este trono. Analizaremos si son la representación de la iglesia, sí o no, o si se trata de una entidad o seres celestiales especiales que son diferentes a la iglesia. Este es un tema también bastante discutido, hermano, pero creemos que la escritura aporta suficientes elementos como para que podamos tener tranquilidad de tener una interpretación correcta. Es decir, no una interpretación privada, sino proveniente del Espíritu. En Apocalipsis 4:4 dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Como le adelanté en la última explicación, este versículo ha dado lugar a 2 interpretaciones o 2 posturas. Hay quienes entienden que estos 24 ancianos representan a la iglesia y quienes entienden que son seres celestiales que revisten determinada jerarquía. Rápidamente le daré argumentos para que exista a favor de cada una de estas interpretaciones y le comento que vamos a ir entendiendo de acuerdo a lo que está en base a la Biblia. Y es más prudente sostenerla, o sea, para mantenernos en esta posición o tal postura. Les pido que por favor tengan la Biblia a mano cuando estamos citando esto, porque si no, así nos perdemos. Tenemos que estar con la Biblia en la mano para el momento que yo les cito los versículos, tú lo estás leyendo y vas llevándolo a tiempo. Entonces, vamos a aplicar entonces estas 2 posturas. La postura a favor de que los 24 ancianos son la iglesia
Ahí podemos hablar entonces que estos 24 ancianos cantan una canción de salvación alabando a Cristo por haber sido redimidos. Puede ver esta alabanza en Apocalipsis capítulo 5 del 8 al 10. Que estos ancianos están sentados en tronos y a la iglesia precisamente se le prometieron tronos, según vemos en Mateo 19:28 y en Apocalipsis 3:21. Vaya notando. Tienen coronas y coincide con que la iglesia se le prometieron coronas, según lo dice Apocalipsis 2:10, donde se nos promete una corona de la vida, en Apocalipsis 3:11 y en 1 Pedro 5:4, donde habla de una corona incorruptible de gloria. Se dice que ellos, que son reyes y sacerdotes, según podemos ver en el capítulo de Apocalipsis 5:10. Y eso coincide con el hecho de que los integrantes de la iglesia también somos reyes y sacerdotes, según 1 Pedro 2, del 5 y 9. Somos sacerdotes, y Apocalipsis 1:4, donde somos reyes y sacerdotes. El número 24 es simbólico, es un símbolo del llamado de la iglesia al sacerdocio. El sacerdocio judío se dividía en 24 turnos, según podemos comprobar leyendo 1 Crónicas 24, 1 al 19. Otra explicación para el número 24 sería que representan tanto a las 12 tribus de Israel como a los 12 cimientos de la iglesia, que son los apóstoles. Ahora bien, estos argumentos que vengo a enumerarle aquí parecen ser bastante convincentes como para sostener que los 24 ancianos son la iglesia. Sin embargo, hay algunas cuestiones de interpretación que no se han podido resolver, ¿no? Y que me han llevado también a este estudio de la idea que estos 24 ancianos sean la iglesia. Ello nos afecta en lo más mínimo, no afecta para nada de que la iglesia no pasará la tribulación, la gran tribulación aquí en la tierra. O sea, la iglesia no estará presente y no afecta para nada en este aspecto de la profecía. Entonces, pero hay que ir aclarando. Estas razones que últimamente nos llevan a entender que esta interpretación es más prudente y correcta que estos 24 ancianos, que no son la iglesia, sino 24 seres celestiales de jerarquía, son los siguientes motivos que te voy a enumerar a continuación. Primero, al comenzar el capítulo 4, pon atención, si bien la iglesia ya está en el cielo, todavía no ha sido galardonada como para que ya estén en posiciones de coronas. Entonces tú vas pensando y vas llevando la cronología de los eventos que están en el cielo. Recuerda que en el capítulo 4 hay un momento que se da el rapto de la iglesia. Cuando Apocalipsis usa símbolos, así lo deja claro y nos da una interpretación, o nos permite a otro pasaje para que obtengamos su interpretación. En este caso se nos habla de 24 ancianos sin que la profecía deje lugar a entender que se está hablando de un símbolo de la iglesia. Por ejemplo, son 24 ancianos literalmente. Si decimos que los 24 ancianos son simbólicos, entonces también deberíamos hacer simbólico todos los otros pasajes de Apocalipsis, y eso entorpecería el entendimiento de la profecía. Como les dije, Apocalipsis es la revelación, es correr el velo, el ver las cosas claras, tal como son. Si analizamos el contexto de todo Apocalipsis, veremos que la profecía no nos da a entender que estos 24 ancianos sean un grupo simbólico. Podemos ver en Apocalipsis 7:14 que Juan se dirige a uno de los ancianos hablándole como a un individuo y no a un grupo. O sea, no nos hace pensar que le está hablando a toda la iglesia, le está hablando a uno. Si leemos Apocalipsis 5:5 y Apocalipsis 7:13, también podremos comprobar allí que los ancianos actúan en forma individual y no conjuntamente como símbolo de una colectividad. Por esta última razón es más prudente decir que estos 24 ancianos en realidad son lo que la profecía dice que son, 24 ancianos y no un símbolo. La iglesia ya estará en el cielo cuando la profecía llegue a ese momento, pero no representa a estos 24 ancianos. Lo más prudente es interpretar este versículo refiriéndose a los 24 seres celestiales, a los cuales se les llama ancianos por su jerarquía celestial.
importante esto, hermano. Veremos en el versículo 6 que se nos habla de 4 seres vivientes. Y allí entenderemos que también estos seres forman parte de la jerarquía celestial. Ya sabemos que existe una jerarquía de ángeles celestiales, ¿no? De ángeles. Una jerarquía de ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Por tanto, nada impide que exista otra categoría y jerarquía de seres celestiales y que estos 24 ancianos, al igual que los 4 seres vivientes, sean parte de esa categoría de seres. Se vuelve aún más razonable y prudente sostener que estos 24 ancianos son seres celestiales de alta jerarquía. Si tenemos en cuenta que este versículo se encuentra en un contexto de descripción del cuadro de las jerarquías celestiales. En Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los relámpagos y truenos que Juan vio y escuchó bien pueden estar anunciando el juicio de Dios, que está por comenzar y que se concreta en los sellos, trompetas y copas. Como hemos estudiado en estudios anteriores, hemos analizado en el estudio de los 7 sellos, en otra conferencia que hablamos de las 7 trompetas y en otra conferencia que hablamos de las copas de la ira de Dios. Es el presagio del juicio que viene, que está a punto de comenzar. En Apocalipsis 4:3 se menciona la cornalina para describir el aspecto de Dios en el trono, y vimos que el color de la cornalina habla de juicio. También vimos que el arco iris habla de la misericordia de Dios. Recordar ese pacto que hizo con Noé, la cual estará presente aún mientras se estén ejecutando los juicios. En el libro de Hebreos 4:16 habla del trono. Así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El comienzo de los 7 años de tribulación hace que el trono de gracia, del cual habla este pasaje de Hebreos, vaya tomando un aspecto de trono de juicio. El significado de las 7 lámparas de fuego está dado por la misma profecía. Se nos dice que son los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus son el Espíritu Santo, el cual también se nos presenta conformando este trono de juicio de Dios. Apocalipsis 1:4 habla de estos 7 espíritus y aporta más elementos para poder afirmar sin temor y equivocarnos que efectivamente se trata del Espíritu Santo. Efectivamente, si leemos Apocalipsis 1 del 4 al 5, Apocalipsis 1 del 4 al 5, verán cómo allí se nos habla de la Trinidad y cómo el pasaje nos da lugar a duda de que los 7 espíritus son la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo. Comparen la descripción que nos da Apocalipsis 4:5 con la dada en Apocalipsis 22:1 respecto a este mismo trono, que es el trono que se nos describe en la eternidad. Dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Podemos ver cómo después de los juicios y el milenio y el trono de Dios deja su aspecto de juicio y retorna su aspecto de bendición y gracia, representado por este río que resplandece como cristal. Entonces vemos cómo retorna entonces este trono a un aspecto entonces ya de juicio. Entonces pasa nuevamente a de bendición y de gracia. Definitivamente, hermanos, hasta aquí hemos analizado estos puntos del libro de Apocalipsis. Hemos hablado la estructura, cómo Dios nos da, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos da la clave en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 19. Y nos da la descripción y la cronología para poder entender el libro de Apocalipsis y no dar lugar a la confusión y a las malas interpretaciones. Pues la gente se refugia en el hecho de que no entienden el libro de Apocalipsis. Pero ya el Señor Jesucristo nos dio la clave para poder entender estos eventos, hermano. Así poder comprender a qué se refiere a ese momento cuando se pasa a los eventos del futuro, a los eventos
que están por llegar, un momento que se va a dar justamente cuando termina ese periodo de la gracia de la iglesia, o el periodo de la iglesia, donde terminan esos 2000 años de la iglesia aquí en la tierra. En el momento, al final del capítulo 3 de Apocalipsis, inicio del capítulo 4 de Apocalipsis, donde se da ese gran evento, donde la iglesia subirá al segundo cielo al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y comenzará entonces esa línea, ahí inicia esa línea divisoria entonces de lo que es el futuro, lo que está por venir, esos 21 juicios que vienen a la humanidad. Así que la iglesia, nosotros nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro amado en las nubes. Y entonces, hermanos, mientras aquí en la tierra va a haber los juicios, va a haber mortandad, persecución por aquellos cristianos que se quedaron, todos aquellos que faltaron a su fe, renunciaron, aquellos que se pusieron la marca de la bestia, marcarán un camino sin retorno, a un camino hacia el infierno, hacia el lago de fuego, donde irán sentenciados ya cuando se dé el gran trono, ese gran tribunal frente al gran trono blanco, el juicio final, donde serán llevados juntamente, donde irá el anticristo, el falso profeta y Satanás, y todo aquello que se va a llevar, porque hay mucha maldad en el mundo actualmente y el mundo está cada día peor, hermanos. Hay que estar velando, hay que perseverar, formar parte de esa iglesia perfecta que Jesucristo viene a buscar. No confundamos el rapto de la iglesia con la segunda venida, porque son dos eventos diferentes, hermanos. Están separados por 7 años. Si tú eliminas el rapto de la iglesia, estás eliminando un pocotón, muchos eventos que se estarán dando en los cielos. Y no puede ser, hermano. No puedes eliminarlo. No puedes estar poniendo atención a aquellos maestros, falsos maestros, que están dando una cronología de eventos que es diferente a la que está escrita en el libro de Apocalipsis también. Hay que estar claro, hermano, en la cronología de los eventos, en el cronos, porque el Kairos lo da Dios. El crono es donde se deriva la palabra, la cronología. Entonces es el orden que vamos a llevar los eventos, hermano. Hay muchos que dicen que ya se abrieron los sellos, y eso es imposible porque la iglesia está aquí. Recuerda que capítulos 2 y 3 habla del tiempo de la iglesia, el tiempo presente. Capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se refiere a la iglesia, el mensaje a la iglesia, donde se definen todas esas características de la iglesia. Donde estamos viviendo actualmente en el tiempo de la iglesia de la Odisea. El tiempo de la Odisea, esa iglesia que es tibia y va a ser vomitada. Claro que sí. Así que hay que perseverar, velar y entrar a esa iglesia como se describe la iglesia de Filadelfia. Es importante que ayunemos, oremos todos los días, hermanos. Cada día arrepiente de tu pecado, porque cada día trae su afán, sí. Pero hay que arrepentirnos por todas las cosas que hacemos, sabiendo y no sabiéndolas también. Pidámonos perdón a Dios y estemos listos, porque el rapto de la iglesia será en cualquier momento. En cualquier momento Cristo va a levantarnos. Hay que estar velando, orando sin cesar, llevando la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Hay muchos falsos maestros. La iglesia ahorita mismo está fría también. Se han apagado. Ya no asisten a los templos por temor al coronavirus. Y si supieran que ya vienen otros virus peores, ya nunca más van a ir a la iglesia. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿Somos o no verdaderos cristianos? ¿Somos verdaderos fieles seguidores de Jesucristo? Hay que predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. No quedarnos ahí sin hacer nada. Hay que ejercer nuestra fe. Hay que ayudar a aquellos que están desamparados, que se sienten abandonados. Hay que llevarles el mensaje de salvación. Hay que predicar del arrepentimiento. Hay que predicarles que existe un cielo y un infierno. Hay que predicarles la verdad. Ya basta de tantas mentiras, de tanta prosperidad, tanto mensaje de motivación, que los pastores, en vez de estar predicando la verdad, están predicando para su bolsillo.
Eso está muy mal. Cada uno dará cuenta a Dios. Cada uno ya tiene su pago. La apostasía está inundada en la iglesia. Ahorita mismo la iglesia está pasando por un filtro porque la iglesia está siendo limpiada desde adentro. Hay muchos caídos con este virus. Han muerto muchos. Hay déficit de pastores y de líderes. Hay que perseverar, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que velar, orar sin cesar. Hay que ayunar, hay que escudriñar la Sagrada Escritura, porque así no vengan vientos de falsa doctrina y te revuelquen y te lleven y te confunden. Pues no hay que ser conformista, hay que meterse en la palabra de Dios, en las Escrituras, donde está el espíritu de vida de Dios, porque ahí esa palabra es vida, es la verdad. Si tú conectas a tu espíritu con ese espíritu que está en la palabra de Dios, ese espíritu entrará a ti. Es necesario que abras las puertas de tu corazón. Es el momento de que aceptes al Señor. Él te está haciendo un llamado. Es el momento de que lo confieses con tu boca. Que si lo confiesas con tu boca que es el Salvador, es tu Salvador, Él te perdona todos los pecados. Él tira todos esos pecados al fondo de la mar y nunca más los recordará. Y no es como los seres humanos que dicen que perdonan, pero a cada rato te recuerdan las cosas. El Señor nos enseña a perdonar. El verdadero objetivo, el verdadero perdón, la misericordia, Él nos la enseña. Perdonan. Así como dice la oración principal, la guía del Padre Nuestro. Así que, hermanos, Dios me lo bendiga. Sigamos escudriñando la Sagrada Escritura. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite y si Cristo no ha venido. Seguimos con el estudio de este libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Shalom Alejem.